Médicos en Inglaterra confirman inusual síntoma asociada a la variante Omicron. Uno de los síntomas que hoy en día se está reportando estaría confirmado también por médicos de Sudáfrica. ¿Cuál es este síntoma inusual que está causando la variante Omicron hoy en día? Una variante que está avanzando en Reino Unido. En este video vamos a hablar sobre este síntoma inusual y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre un reporte que estarían dando médicos en Inglaterra y que estaría confirmado por médicos sudafricanos en relación a un síntoma inusual que reportarían con respecto a la variante Omicron, una variante que hoy en día representa ya más del 40% de las infecciones en Reino Unido. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que la variante Omicron ya va avanzando a lo largo del mundo. Los países, ya alrededor de 50 países van reportando la presencia de esta variante y lamentablemente este lunes 13 de diciembre se reportaría el primer paciente fallecido fuera de Sudáfrica con respecto a la variante Omicron. Una situación muy importante dado que en Reino Unido los casos están incrementándose y según las palabras del primer ministro Boris Johnson, los casos se duplican día a día. Una situación bastante preocupante dado que estudios también confirmarían que las vacunas, sobre todo 2 dosis, no neutralizarían a la variante Omicron y es necesario el usar una dosis de refuerzo. En base a ello, los síntomas que se han descrito desde el inicio de que se tiene conocimiento de esta variante y que el 26 de noviembre fuera declarada por la OMS como variante de preocupación han sido tos seca, fatiga, dolores musculares y una fiebre no tan alta. Hace unos días se reportaba un síntoma que era la presencia de erupciones cutáneas, en donde médicos de Londres habrían identificado esto sobre todo en el 15% de las personas jóvenes. Sin embargo, en una conferencia de prensa que se dio en los últimos días en Sudáfrica, a través de la voz del Dr. Uben Pillay en Sudáfrica y médicos en Inglaterra, confirmarían otro síntoma inusual. Y nos referimos a la sudoración nocturna. Los pacientes que experimentan la infección por COVID-19 variante Omicron están registrando sudoración nocturna. No llegan a ser una fiebre tan alta, pero sí una característica que está llevando a acudir a la consulta es que amanecen empapados, lo que estaría relacionado a la sudoración nocturna. Esto es un punto muy importante a tomar en cuenta, dado que estamos hablando durante el curso de la infección. La sudoración nocturna ha sido un caso bastante relacionado con COVID-19, pero sin embargo, esto se ha dado en el post-COVID, es decir, en el periodo donde el paciente ya pasaba la semana de infección, la semana de peligro, y todavía quedaba con la respuesta inmune activa, y es por ello que presentaba la sudoración nocturna. Lo que se está viendo en este momento es que la sudoración nocturna se presentaría durante el curso de la etapa clínica de la enfermedad. Un cuadro muy importante a tomar en cuenta y sobre todo que nos daría indicios de que la respuesta inmune generada por la variante Omicron debe ser una respuesta inmune bastante alterada, lo que significa que el paciente podría estar entrando en un síndrome de hiperinflamación, condición que generalmente está asociada a complicaciones y que puede conllevar a cuadros severos. La presencia de la sudoración nocturna va indicando sobre todo otro síntoma que se sumaría a los ya conocidos por la variante Omicron. En una conferencia, el médico Uben Pillay informó en una sesión informativa convocada por el Departamento de Salud en Sudáfrica sobre los síntomas que presentan los pacientes con Omicron que él atendió, y entre los más comunes, como se referían, era la tos seca, fiebre, dolores musculares. Sin embargo, la sudoración nocturna también salió a mención y es muy importante tomar en cuenta ello. En base a este punto podemos entender entonces que la variante Omicron
Entre los síntomas inusuales que estaría produciendo sería la erupción cutánea, que se ha registrado en 15% de las personas jóvenes infectadas en Reino Unido, y hoy en día la sudoración nocturna. Síntomas en donde, por ejemplo, en la variante Delta y en las otras variantes no ha sido reportado. Otro punto muy importante es que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto estaría confirmado que no se presentan en esta variante. Esta situación es importante dado que nos va a ayudar a poder tener una idea clínica de una persona si está infectada o no con la variante Ómicron. Tomemos en cuenta que la variante está avanzando y lo que se está viendo en Reino Unido es probablemente lo que se ve a nivel mundial, en donde la variante va a ir desplazando los casos de infecciones por la variante Delta. Y en palabras del primer ministro Boris Johnson, no tenemos que desestimar esta variante. Esta variante, si bien es cierto, tendrá varias mutaciones y ya se está viendo casos de hospitalizaciones y sobre todo el registro de una persona fallecida. Entonces es para que nosotros tomemos en cuenta que esta variante es una variante que realmente puede complicar la pandemia. Es muy importante tomar en cuenta que hasta el momento existían algunas incertidumbres con respecto a esta variante. Con los días que pasan se va conociendo más de ella y vamos viendo que sí está causando hospitalizaciones y ya se está registrando personas fallecidas. Tomemos en cuenta que en Sudáfrica las hospitalizaciones y el registro de fallecidos no ha sido igual que la variante Delta, pero volvemos a recalcar de que sí se registran neumonías y sobre todo registro de muertes en esta variante. Dos dosis de la vacuna no son suficientes para poder controlar el avance de la variante Ómicron. Los países tienen que estar evaluando este sentido y se tiene que estar optando en la tercera dosis o dosis de refuerzo. Lamentablemente, esto va a llevar a que la inequidad o el desequilibrio en poder distribuir las vacunas de manera adecuada se dé, pero estamos frente al avance de la variante Ómicron y ya está reportado en 3 trabajos de investigación, uno realizado en Reino Unido, otro realizado por Pfizer y últimamente un trabajo realizado por la Universidad de Oxford, que 2 dosis de la vacuna no son suficientes. Situación muy importante en donde se debe evaluar cuál va a ser el manejo en cuanto a la distribución de las vacunas. Reino Unido, por su parte, adelantó el inicio de la tercera dosis. Programado para enero 2022, lo ha acelerado para diciembre 2021. Y esto es muy importante dado que están viendo el incremento de casos. Muchos países deben estar evaluando esta situación y sobre todo tomar en cuenta la situación que está viviendo en este momento Reino Unido. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido nosotros comentar sobre un inusual síntoma que estarían reportando médicos en Londres y que estaría confirmado por médicos de Sudáfrica: la sudoración nocturna. En las recientes publicaciones que se están dando con respecto a las atenciones de los pacientes infectados por la variante Ómicron, se está registrando la sudoración nocturna, en donde las personas acuden a consulta dado que amanecieron con la ropa empapada. Y esto es un punto muy importante, un síntoma que había sido descrito con COVID-19, pero sobre todo en el periodo post-COVID. Hoy en día se estaría reportando en la etapa clínica, situación que se sumaría a las erupciones cutáneas que fueron reportadas hace una semana en personas jóvenes, en un 15% de las personas jóvenes con Ómicron, y sobre todo a los síntomas comunes que ya han sido registrados como tos seca, fiebre baja, dolores musculares, fatiga extrema. Es muy importante ir conociendo qué síntomas se reportan para que de esa manera nosotros podamos conocer y diferenciar clínicamente el avance de la variante Ómicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante,
dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.